El propósito de esta presentación es recopilar las diferentes prácticas de laboratorio realizadas durante este primer parcial, permitiéndonos realizar un análisis de los resultados obtenidos durante estas. Práctica 1. Las buenas prácticas de laboratorio, BPL, son reglas y procedimientos que nos aseguran la calidad de los resultados obtenidos a partir de diversos métodos. Con esto se busca a través de métodos cualitativos y cuantitativos, se realicen análisis para determinar analitos. Práctica 2. El análisis químico está basado en un conjunto de procesos y métodos. En las ciencias exactas, el análisis cuantitativo permite determinar las cantidades en las que esté presente un analito, aunque esto se pueda ver afectado por una variedad de errores que podemos identificar para evitar. Práctica 3. El análisis químico consta de 4 pasos principales. 1. Muestreo. 2. Conversión de analito a una forma adecuada para el análisis. 3. Tipo de análisis. 4. Cálculo e interpretación de mediciones. Práctica 4. Todos y cada uno de los elementos químicos, al ser calentados o oxidados, pasan a un estado excitado, y gracias a este aumento de energía, los electrones de la última capa emiten energía en el espectro electromagnético. Práctica 1. Buenas prácticas de laboratorio de análisis químico. Objetivo: analizar e identificar los principios y procedimientos para una correcta práctica de laboratorio, evitando riesgos y así cuidar nuestra salud. Hipótesis: para llevar a cabo una buena práctica de laboratorio es necesario tener conocimientos acerca de los principios básicos, como la limpieza del material y el área de trabajo, el uso de equipo de protección personal, así como la identificación del tratamiento de los reactivos y su manipulación correcta. Materiales: reactivos proporcionados por el docente y equipo de protección personal. Procedimiento: clasificación de reactivos. Durante esta práctica se revisaron los diferentes pictogramas de los reactivos, así como su clasificación Creative, su rombo de seguridad y las precauciones a tener al tratar con este. Equipo de protección personal. Se identificó el distinto equipo con el que debemos contar al entrar al laboratorio, como es la bata, los guantes y el cubrebocas. Conclusión y resultados. Durante esta práctica aprendimos a identificar diferentes tipos de señalamientos con los que contamos en el laboratorio y las medidas de seguridad que debemos tener al manipularlos. Es de suma importancia conocer el señalamiento de laboratorio, la clasificación Creative, el rombo de seguridad indicado en los reactivos, las medidas de seguridad e higiene, el correcto desecho de los residuos químicos, la correcta limpieza, etc. Todo esto con el fin de realizar una buena práctica de laboratorio. Práctica 2. Errores experimentales en el manejo del instrumental. El objetivo de esta práctica fue aprender a calcular el margen de error de un análisis realizado para intentar reducir o eliminar los errores cometidos, logrando que los resultados sean confiables. Hipótesis. Existen distintos tipos de errores que pueden surgir en un análisis químico, como el error relativo, error aleatorio intermedio, el error bruto o grueso y los errores proporcionales. Sin embargo, estos pueden calcularse con el fin de detectarlos y disminuirlos. Los materiales usados en esta práctica fueron brocha de cerdas suaves, vidrio de reloj, espátula de cucharilla, pinzas para crisol, pipetas graduadas, volumétricas, aforadas y micropipeta, pinceta, probeta y vasos de precipitado. En cuanto al equipo, se usó el equipo de protección personal, balanza analítica y la balanza granataria. Procedimiento. Se realizaron medición de volúmenes. Para medir 5 mililitros de agua destilada ocupamos una probeta. Después rectificamos ese volumen con una pipeta graduada de 10 mililitros, después con una micropipeta y por último con una pipeta aforada de 5 mililitros. Al igual, se realizó una medición de masa. Para pesar una cucharada de sal, se realizaron 10 pesadas diferentes, primero con una balanza granataria y después con una balanza analítica, para después comprobar ambos pesos y compararlos. Resultados. Los resultados se expresaron mediante una tabla, en la cual, para la medición de volumen, se comparaban la medición hecha con la probeta y después las mediciones hechas con los distintos tipos de pipeta. Después, se hacían los cálculos de la media, la desviación estándar, el error absoluto, el error relativo, el límite máximo de tolerancia y el límite mínimo de tolerancia.
Lo mismo se hizo con la medición de masa. Se compararon ambos pesos, los dados por la balanza granataria y los dados por la balanza analítica, y se hicieron los cálculos. Una vez que los cálculos fueron hechos, se graficaban las mediciones hechas del volumen y las mediciones de la masa para identificar qué mediciones entraban en el límite máximo de tolerancia y el límite mínimo de tolerancia. Análisis de resultados. Con el cálculo de error se pudo comprobar que en ocasiones la graduación de los instrumentos de laboratorio no es precisa. De igual forma, se comprobó que en todo procedimiento pueden manifestarse errores aleatorios, errores brutos, errores sistemáticos, etc. En conclusión, puesto que en todo muestreo pueden ocurrir una variedad de errores, es de suma importancia aprender a identificar dichos errores, para de esta forma poder evitarlos y además debemos saber calcularlos para así poder garantizar resultados exactos y precisos. Práctica número 3. Muestreo. Objetivo. Identificar las reacciones químicas que podemos visualizar durante los experimentos de la práctica, expresándolas como ecuaciones químicas y balanceándolas para entender los productos que tenemos al hacer reaccionar varios reactivos. Hipótesis. Si el primer paso para realizar un análisis es el muestreo y no se realiza de forma adecuada, entonces los resultados no serán representativos, ya que de esto depende la validez del resultado y dependiendo de la muestra es el tipo de muestreo a emplear. Materiales. Balanza analítica, balanza granataria, campana de extracción, cápsula de porcelana, charola de plástico, charolas de aluminio, conectores, espátula, embudo de filtración, horno, matraz balón, fondo plano, matraz de destilación, mortero, papel filtro, parrilla de calentamiento, propipeta de 3 vías, probeta, refrigerante, soporte universal, termómetro y vaso de precipitados. Equipo de protección personal, bata, guantes, cofia. Procedimiento. Número 1. Trituración y disolución. Pesamos 10 gramos de óxido de calcio en roca y lo pasamos a un mortero. Lo trituramos. Después se coloca en 50 mililitros de agua destilada. Se mide la temperatura, pH y se registran las mediciones. Por último, se evapora hasta sequedad y se deja enfriar para pesar de nuevo. Número 2. Disolución. Se pesó una moneda en una balanza granataria para después colocarse en un vaso de precipitado, en donde también se agregaron 5 mililitros de ácido nítrico concentrado. Después de unos minutos se retiró la moneda y se volvió a pesar, comparando así los pesos. Número 3. Precipitación y filtración. Se agregaron 0.5 gramos de cloruro de zinc a 100 mililitros de agua destilada y carbonato de sodio. Se calentó la muestra y se dejó reposar. Se pesó el papel filtro y se realizó una filtración simple. Posteriormente se dejó secar el papel filtro en el horno y se registró su peso. Número 4. Destilación. Se colocaron 80 mililitros de etanol agua en una probeta y se midieron los grados. Después se colocaron 250 mililitros de alcohol y agua en un matraz de destilación. Se montó el dispositivo de destilación. Posteriormente se registró la temperatura cada minuto hasta obtener aproximadamente 80 mililitros de destilado. Finalmente se realizaron las mediciones. Método 5. Método de cuarteo. En una charola se agregó 1 kilogramo de dulces pequeños de diferentes colores para después homogeneizarse y formar un rectángulo, que se dividió en 4 partes iguales. Retirando 2/4 partes diagonales se repitió este procedimiento 3 veces. Conclusión y resultados. Un analito se clasifica dependiendo de su concentración en una muestra. También se toma en cuenta el tamaño de la muestra. De esta forma, dependiendo de las características de la muestra, el experimento se determina el tipo de muestreo a emplear. El muestreo consta de la fase de diseño y la fase de implementación.
Práctica 4. Ensayo a la flama. Objetivo: identificar el cambio de color de una llama al exponer compuestos, en este caso sales, a su zona de mayor oxidación, logrando identificar sus diferentes reacciones. Hipótesis: si cada compuesto es sometido a la llama de un mechero por su zona de mayor oxidación, entonces, debido a sus cationes, lograremos visualizar un cambio de color en la llama de este mechero. Materiales. Los materiales utilizados durante esta práctica fueron una asa bacteriológica, un mechero Bunsen, una placa excavada de porcelana y un vaso de precipitado. Y nuestros reactivos fueron 12 sales diferentes. El procedimiento consistió en agregar en un vaso de precipitado 20 mililitros de una solución de ácido clorhídrico a una concentración de 6 normal. Y en nuestra placa excavada debíamos rotular las fórmulas químicas de nuestras diferentes sales. Una vez nuestro material estuviera listo, deberíamos empezar a prender nuestro mechero, para después sumergir nuestra asa bacteriológica en el ácido clorhídrico. Y una vez estuviera un poco húmeda, tomar una pequeña porción de nuestra sal y acercarla a la zona de mayor oxidación de nuestra flama, que es la zona que se ve azul, llegando a ser un poco transparente. Una vez terminada la reacción, debemos remojar nuevamente el asa bacteriológica en la solución de ácido clorhídrico, y así sucesivamente hasta acabar con las 12 sales. Los resultados que obtuvimos fueron que la mayoría de sales presentan un color anaranjado, pero hay excepciones. Por ejemplo, el cloruro de cobre 2 presentaba una amplia variedad de colores, yendo desde morado, a azul, a verde, a amarillo, al igual que el cloruro de aluminio, que iba del azul al anaranjado conforme avanzaba la reacción. En esta práctica logramos ver los diferentes colores en los compuestos al exponerse a la zona de mayor oxidación de una flama, identificando así varias longitudes de onda, pues son las que nuestro ojo observa como el cambio de color. En conclusión, las longitudes de una onda son las que podemos ver, pues el ojo humano puede captar las longitudes de onda que van de los 380 nanómetros a los 700 nanómetros. Estas son las responsables de todos los colores que vemos en nuestra vida. Lo que sucedió durante la práctica fue que al exponer los reactivos a la zona de mayor oxidación de la flama, presentaron un estado de excitación, lo cual provoca que produzcan energía de tipo electromagnética, lo que produce el cambio de color. En conclusión, la base para obtener resultados precisos y confiables es llevar a cabo una buena práctica de laboratorio, lo cual requiere habilidad, usando el equipo de protección personal necesario y haciendo un buen uso del material. Esto se logra siguiendo métodos y procedimientos, teniendo en cuenta que no siempre puede haber errores de nuestra parte, sino también del instrumental o de nuestras propias metodologías. Estas prácticas son de suma importancia, pues así aprendemos del manejo de reactivos, que es lo más importante al estar en un laboratorio. El trabajo y la organización en equipo, así como el análisis de muestras mediante métodos cualitativos y cuantitativos.